palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Esta es la palabra del Café con Fe a través de nuestra radio www.caminoestereo.com. Ya sabes que si estás en Santander, la capital de Cantabria, al norte de España, desde la bahía de Santander, desde donde emitimos nuestra señal, pues siempre tenemos este tiempo de palabra en nuestro Café con Fe. Vamos a hablar un poco acerca de no dejar que nuestra mente divague en la verdad. ¿A qué nos referimos? Que hay personas que aunque conocen la verdad, cuando hablamos de la verdad, estimado amigo, estamos hablando de la Escritura, estamos hablando de la palabra de nuestro Dios. Hay personas que conocen la verdad de Jesucristo, pero su mente aún divaga en diferentes situaciones, en diferentes cosas. Y como referencia bíblica, tenemos Filipenses, para que lo busques allí en tu Biblia, o enciendas la Biblia en tu dispositivo móvil o en tu tableta y busques ese texto bíblico, Filipenses capítulo 4, verso 8, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, es un consejo que le escribía Pablo a la iglesia en Filipo, muy conocido por todos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, dice esta escritura, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Estoy leyendo la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Pero cuando tú lees la versión Reina Valera, algunos nos hemos acostumbrado bastante a la versión Reina Valera, ¿verdad? La versión Reina Valera dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el texto que conocemos, el texto tradicional en la versión Reina Valera. Es la invitación del apóstol Pablo a pensar en eso, en lo digno, en lo especial, en lo que proviene de Dios. Si hay algo que caracteriza a la mayoría de las personas, es la capacidad de llevar una idea a lugares inimaginables. Cuando se produce una idea en tu cabeza, en tu cerebro, muchos en medio de bueno, podríamos llamarlo un poco de testarudez, ¿verdad? O un poco de insistencia, llevan esas ideas a lugares inimaginables. De ahí han surgido grandes cosas, grandes inventos. Esa es una verdad. Pero también, en medio de esas ideas, muchas veces no se gesta nada, porque no se produce nada. Lo que se produce es ideas que divagan en la mente. El ser humano, las personas son capaces, todos somos capaces de crear historias, de crear conversaciones en nuestra propia mente y pensar, hasta preocuparnos por cosas que pudieran suceder en diferentes circunstancias. Muchos, presas de el miedo, el temor, el dolor, se hacen películas en su mente. Es verdad. Y frente a eso, tenemos que batallar y tenemos que tener una mente bíblica. Tenemos que tener una mente espiritual, una mente renovada. Nuestras mentes, estimado amigo, en sí mismas son un gran mundo. Cada mente es un mundo diferente. Usted habrá escuchado ese término, ese adagio o ese dicho. Es que cada mente es un mundo diferente. Cada persona es un mundo diferente. Este mundo está lleno de ideas falsas. Y cuando no existe, escucha esto, una mente transformada, una mente renovada, se producen muchas ideas falsas. Y a veces esto parece algo insignificante, como algo que simplemente caracteriza a las personas. Pero querido amigo, eso puede hacer un daño muy grande, muy grande.
Hace algunos años hablaba con un psicólogo que trabajaba en una entidad cristiana, en un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones. Y él, creyente, un hombre transformado por el Señor, hablaba de algo muy cierto cuando hablaba de una mente no renovada por Cristo. Y me decía, pastor, cuando una mente no es renovada por Cristo, hay una mente que divaga constantemente. Cuando una mente es transformada por el Señor, por el poder del Espíritu Santo, una de las cosas primarias que hace el Espíritu de Dios es centrarnos en nuestros pensamientos referentes a Dios, referentes a su voluntad, referentes a lo que le agrada a Dios. Pero también afirmaba lo siguiente, que es muy interesante. Una mente no renovada tiene unos laberintos donde se la pasará divagando en diferentes ocasiones. Ese término divagar está en la palabra. Y está en la palabra porque en el libro de los Salmos se hace referencia a ese divagar que tenía el pueblo de Israel en el desierto. Quiero leerle lo que dice la Escritura en el Salmo 95, verso 10, para que usted lo busque también en su Escritura, en la Biblia, y lo pueda referenciar. El Salmo 95, 10, que habla precisamente de lo que veía Dios en medio de su pueblo, en medio del pueblo de Israel. Ese salmo es un salmo que contiene un cántico de alabanza y adoración, pero en una parte de ese salmo, en el verso 10, dice: 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga en su corazón, y no han conocido mis caminos. Así veía Dios al pueblo de Israel divagando. La pregunta es sencilla en este tiempo y en estos minutos de esta palabra del Café con Fe. ¿En qué momento nuestro corazón divaga? Es tiempo de analizar esto, todos, nosotros mismos. ¿Nuestro corazón divaga todavía en diferentes pensamientos? Dice, 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón. Es decir, era un pueblo que caminaba produciendo ideas innecesarias, que lo que hacían era estorbar precisamente lo que el Señor quería que ellos hicieran. Luego Proverbios también habla de este término. Proverbios capítulo 19, verso 27. Un consejo del proverbista a su hijo dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. O sea que ese término divagar encierra muchas cosas. Todo aquello que te haga divagar, que te haga dudar, que te haga confundirte en tus propias ideas, cuidado, no proviene de Dios. Por eso el consejo bíblico de Pablo era: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud allí, si hay algo que merece ser elogiado, en eso piensen, en eso mediten. Mentes transformadas. ¿Por qué cometemos tantos errores? Porque aún no hay mentes transformadas. Pero cuando te das cuenta de esto, gloria a Dios, con las personas que se dan cuenta de esto y se detienen y hacen un alto en el camino y dicen: un momento, algo está ocurriendo en mi mente porque vivo divagando con diferentes pensamientos. Pensamientos donde quizás hoy tomaste una decisión espiritual y mañana divagas si esa decisión es la mejor. Pensamientos con algo referente a cierta actividad que desarrollas, pero ya mañana no la quieres realizar. Pensamientos que en medio de tu querer crecer espiritualmente se convierten en determinaciones, pero si no hay una mente transformada o en proceso de transformación, pues solamente se quedará en un deseo, en un anhelo, pero no se convertirá en vida. Mira, aquello en lo que pensamos, aquello en lo que meditamos es importante para Dios. Nuestros pensamientos
ahora que conocemos de Cristo, deben honrar el nombre de Cristo, deben traer gloria en todo tiempo. A.W. Tozer, que fue un hombre bastante prominente, teólogo, dijo alguna vez algo así como: un ídolo que se levanta en una mente es tan ofensivo para Dios como un ídolo en las manos, haciendo referencia a que era igual un ídolo en nuestra mente que de pronto no se condensara físicamente, como tener un ídolo de piedra, de yeso, de madera en nuestras manos, y un ídolo en nuestra mente, diciendo: si hay ídolos en la mente, esos ídolos serán como tener un ídolo en las manos. Ese Filipenses 4:8 nos instruye de una manera clara sobre qué debe llenar nuestra mente, sobre en qué debemos meditar. De todo lo que leemos en ese pasaje, es necesario concentrarnos en meditar en lo verdadero que proviene de Dios, en aquello que es verdadero, en todo lo que corresponde con la realidad de Dios para nosotros, y no una realidad ficticia y mentirosa que nosotros mismos hemos creado levantar en nuestra mente. Es aquello que con certeza conocemos. Lo verdadero es aquello que corresponde con la palabra de Dios. Por eso todo lo verdadero está en la palabra de Dios. Por eso todo lo justo está en la palabra de Dios. En pocas palabras, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es: céntrense en la palabra de Dios, que contiene todo lo que es verdadero, que contiene todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Céntrate en la palabra del Señor. ¿Por qué divagar en cosas que no obedecen a la palabra de Dios? ¿Por qué dar rienda suelta a un pensamiento carnal que no proviene de la voluntad de Dios? Alguien decía: eso se produce porque la mente es carnal, porque hay una tendencia pecaminosa, y todo eso es verdad. Pero lo que no puede pasar, ¿a qué me refiero? A que como personas que tenemos una tendencia a pecar, vendrán invitaciones y pensamientos carnales como este, pero si estás en Cristo, esos pensamientos serán llevados a la obediencia de Cristo. Por eso es necesario pensar en lo verdadero. Estimado amigo, hay verdaderas cosas por las cuales pensar que son de edificación para nosotros. Hay diferentes áreas en las que nosotros debemos procurar con mucha intención, con mucha fe, con mucho anhelo de cumplirle al Señor, cumplir ese mandato. Pensemos lo verdadero en cuanto a qué. Tengo hoy 4 consejos. Y el primero es: debo pensar lo verdadero frente a su palabra. Mira, cuando ponemos la palabra de Dios sobre todo lo que pensamos, sobre todo lo que sentimos, estamos pensando lo verdadero de ella. En nuestras vidas la palabra debe ser el filtro por donde pasan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Qué punto tan importante este? La pregunta es: ¿ese filtro está en tu vida hoy? ¿O definitivamente eres religioso y solamente tienes la palabra cuando vienes a las 2 horas de culto el día domingo, o a la hora 30 minutos de servicio dominical familiar, y ahí viene tu mente bíblica, y luego al salir del lugar apartas la mente bíblica y ya le das rienda suelta a todos tus pensamientos? Si eso está pasando, cuidado, porque entonces estás divagando con tus ideas y con tus pensamientos. Pero cuando tú pones la palabra de Dios como si fuera un chip, un filtro por donde tienen que pasar todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, estás haciendo lo correcto. Pensamientos, sentimientos y emociones. Filtra eso todos los días. Que el Espíritu Santo nos ayude en ese trabajo, porque en nuestra fuerza no vamos a poder. Pero pídele al Señor hoy, a través del Espíritu Santo,
Dile, Señor, que tu palabra empiece a filtrar mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones. Pero esto no se empezará a filtrar si no tienes comunión con la palabra. Es decir, si no lees la palabra, si no te adentras, te sumerges en este océano de la palabra, pues no ocurrirá nada. No habrá ningún filtro, porque el filtro no lo conocerás. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros vivimos, por ejemplo, en temor, con miedos, no estamos pensando en lo verdadero de su palabra, que en distintas ocasiones nos llama a no temer y a confiar en el Señor. Le decía el Señor al pueblo de Israel: Israel, el Señor tu Dios te ha puesto la tierra delante de ti. Tómala, sube allí y poséela como el Señor te ha dicho. El Dios de tus padres te lo ha dicho. No temas, no te acobardes. Estoy parafraseando lo que se dice en Deuteronomio capítulo 1. Si no estoy mal, es el versículo 21. Le decía al Señor: mira, no desalientes, no te vayas a acobardar. Esa es la palabra. Y cuando yo leo esa palabra, la invitación espiritual de esa palabra del Señor es a que yo vaya hacia adelante y que tampoco entre en cobardía. Otro texto muy conocido, tú lo conoces, lo habrás escuchado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1:9, lo has leído, lo conoces. Otro texto, por ejemplo, el Salmo 49, en un versículo dice: no temas cuando alguien se levanta o se enriquece y cuando aquel impío crezca, no le temas a eso. Mira cómo la palabra en distintas ocasiones nos llama a no temer. Entonces este es un ejemplo. Si vives en temor, si vienen pensamientos, sentimientos y emociones de temor, pero está el filtro de la palabra, ese filtro de la palabra enseguida tomará esos pensamientos contrarios y los transformará en pensamientos de bien. Cuando nosotros pensamos y sentimos que Dios, por ejemplo, se ha olvidado de nosotros, porque estamos pasando tiempos de prueba, de tribulación, qué sé yo, nosotros no estamos pensando en lo verdadero de su palabra. Porque, por ejemplo, esa palabra, si estás pasando por una batalla, por una tribulación, por una lucha, por una prueba, recuerda que la palabra dice: es que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos no te cubrirán. Y cuando pases por el fuego no te va a quemar, ni la llama te va a abrasar. Eso lo dice la Escritura en Isaías. Pero si no existe el filtro, valga la redundancia, que filtre mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones, no pasará nada. Necesitamos, estimado amigo, aprender y ser intencionales en someter cada día mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones a la verdad de Cristo, a la verdad de Dios, a la verdad de su palabra. Y para poder hacer eso es necesario conocer, aprender, meditar y aplicar su palabra. Esto es sumamente importante. No solamente lo decimos a veces y cuando lo digo se ríen los hermanos. Mira, no es abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarlo allí abierta en tu casa. No sirve de nada. Algunos tienen ese fetiche, ¿verdad? Tienen esa cábala o ese agüero. No, dejo la Biblia abierta para que guarde mi casa de los ladrones, de los enemigos. Mira, eso no sirve de nada. Lo que sirve es cuando nosotros conocemos, aprendemos, meditamos y aplicamos su palabra como un filtro en nuestra mente. Nosotros pensamos lo verdadero cuando ese filtro hace que nosotros pensemos lo verdadero de los demás. Qué difícil es esto otro, ¿eh? Con cuánta frecuencia nosotros nos convertimos en jueces, en intérpretes de los demás, en dedos señaladores. Pensar a la luz de la palabra es hacer lo que estamos examinando hoy, Filipenses 4:8. Lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable. Eso también implica pensar lo verdadero acerca de los demás, de las demás personas, de los que están alrededor mío.
Cada vez que nuestras ideas, que nuestras emociones, que nuestros sentimientos, que están relacionadas con otros, con otras personas, con otro tipo de información que suponemos, no estamos pensando lo verdadero. Por ejemplo, cuando juzgamos las motivaciones de los demás. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor es el que sondea los corazones. Cuando nosotros tratamos de analizar entre líneas, decía una hermana anciana en una iglesia, decía: pastor, es que también tenemos el don de sospecha, imagínate. No es así. No debemos levantar suposiciones de los demás. Dejemos que el Señor juzgue, no señalemos. El Señor tiene gobierno de todo y también somos juzgados por esto. Por eso tenemos que ser transformados en nuestra mente referente a esto y transformados en nuestros pensamientos frente a esto. A veces cuando tratamos de leer a una persona entre líneas, cuando sospechamos, cuando tratamos de adentrarnos, de increpar, eso no está bien. Cuando creamos conversaciones y discusiones ahí en nuestra mente sobre respuestas que entendemos que el otro nos dará en determinadas circunstancias, ocurre muy a menudo y parece muy normal. Te pongo el ejemplo, tienes que hablar con cierta persona y no has llegado a hablar con cierta persona y ya te autosugestionas. No, pero me irá a decir que no, y va a decir que esto y esto y esto, y levantas argumento tras argumento. Eso no está bien. También cuando ponemos en duda lo que otra persona nos dice, simplemente porque nos parece que no puede ser de esa manera, es decir, somos llevados de nuestro propio parecer. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Decía el apóstol Pablo en Romanos, pero ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, dice la Escritura, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Es lo que dice Romanos 14:4. O sea, diciendo, nosotros no somos nadie para juzgar a otros. Mira, nuestra mente es una maquinaria y está en constante producción. La mente no duerme. Tú te acuestas a descansar, tu cuerpo reposa, descansa, pero tu mente sigue activa, porque la mente nunca se detiene. Nunca se detiene de producir pensamientos. Lo que puede pasar es que produzca pensamientos de bien porque está impregnada de la palabra, sumergida en la palabra. Pero desarrollará pensamientos de maldad, de pecado, carnales, cuando no tienes contacto con la palabra. Y cuando lo que consumes con tus ojos, con tus labios, con tus conversaciones, entra y no tiene nada de espiritual. Nuestra mente es una maquinaria, constantemente está produciendo pensamientos que deben ser dominados, gobernados por la palabra, y no ellos dominarnos a nosotros. La mente es una máquina y vendrán pensamientos de todo tipo. Piensa en los demás en base a la verdad y a la luz del amor, como dice la Escritura, como dice Corintios capítulo 13, verso 13. Recuerda, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Piensa en las demás personas en base a la verdad de la luz y del amor de Cristo. No pensemos mal, no sospechemos mal, no cometamos ese pecado, porque eso en realidad es pecado. Y no parece, ¿verdad? Y queda como escondidillo allá, o como hablábamos alguna vez, como un pecado respetable. Sabemos que es pecado, pero no profundizamos, entonces se nos olvida que es desagradable a Dios. Algo también acerca de pensar lo verdadero, es pensar lo verdadero sobre nuestro propio pasado. Explíquese, pastor. Ya me explico. Mire, todos nosotros tenemos cosas, situaciones en nuestro pasado que quisiéramos hubiesen sido diferentes. ¿Le ha pasado? A todos. Quisiéramos que existiera una máquina del tiempo. ¿Te imaginas? Y una máquina del tiempo donde
entráramos a la máquina y escribiéramos la fecha exacta y quizás la hora, y que esa máquina nos transportara en ese momento y poder bajarnos de esa máquina y transformar la situación para no cometer tantos errores. Sería maravilloso, pero no existe. No existe, sería solamente un divagar más de nuestra mente. Todos tenemos cosas en nuestro pasado que quisiéramos cambiar, que quisiéramos que hubieran sido diferentes, cosas dolorosas tal vez que te sucedieron, heridas que otros causaron, pero también heridas que causaste, pecados que cometimos. Pero cada una de estas cosas, estimado amigo, nuestro Dios de amor, de gracia y de misericordia las conoce en detalle. Muchas veces podemos vivir atados a situaciones de nuestro pasado. ¿Cuántas veces han venido pensamientos de tu pasado una y otra vez? Alguna vez una persona me decía: pastor, todos los días viene el pasado y me atormenta. No sé qué hacer, dígame qué hacer. En realidad, lo que ocurría con esta persona es que no tenía una mente transformada y renovada porque alimentaba su pasado, porque tenía un corazón herido y porque no tenía la palabra. Aunque asistía a la iglesia, la palabra no gobernaba su corazón. Entonces, si has vivido ese tipo de situaciones en tu pasado y tal vez no permites que tu corazón pueda ser sanado por Dios, hay pensamientos que se desarrollan y empiezan siempre con si yo hubiera, o si tan solo me hubiera dado cuenta, o si hubiera corregido. Y los si hubiera, si tan solo, si quizás abundan, ¿verdad? Si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo hubiera sucedido de esta manera. Mira, el contemplar el pasado, estimado amigo, puede producir remordimiento, puede producir pesar. Es imposible volver al pasado y cambiarlo. De modo que la pregunta que debe surgir en nosotros es: bueno, ¿y qué provecho tiene traerlo ahora a mi mente y a mi presente una y otra vez? Ahí es donde entra el filtro de la palabra. No es edificante, sácalo. No lo puedo hacer en mis fuerzas. No lo podrás hacer en tu fuerza. Es el Espíritu de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no debemos recordar aquello que hemos aprendido. Si aprendiste de tus errores y si tal vez aspectos de tu pasado sirven para testimonio de otros, utilízalo para eso, para dar testimonio. Si has aprendido de esos errores y has visto la bondad de Dios y la fidelidad de Dios ahora, guardándote de tu propio pasado, sacándote de tu pasado, que ese sea el único uso que le demos a nuestro pasado para edificar a otros. Mira, es necesario recordar cómo Dios nos ha capacitado, nos ha fortalecido en momentos de debilidad. La manera correcta en que debemos mirar a nuestro pasado es confiando en que el Señor estuvo ahí en medio de las situaciones difíciles y que el Señor ha escrito recto en medio de nuestras vidas torcidas, estimado amigo. El Salmo 139 dice: tú me has escudriñado, me has conocido. Dice ese salmo y ese verso: tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Esa porción de la Biblia dice: desde lejos has comprendido mis pensamientos. Esa palabra dice: tú escudriñas mi senda, mi descanso, conoces todos mis caminos. Si el Señor conoce todo de ti, pídele que sane tu pasado. Reconoce que no puedes cambiarlo, pero busca al Señor para que no te atormente, para que seas sano de esto y para que puedas ayudar a otros, quizás con aspectos de tu vida pasada, para que esos otros no cometan los errores que tú y yo alguna vez cometimos. Estimado amigo, es necesario pensar también lo verdadero sobre nuestro futuro. ¿Cuánto puede
tender nuestra mente a preocuparnos por aquellas cosas que pueden suceder. Alguien dijo, en la vida me he preocupado de tantas cosas, he vivido tan preocupado, y luego me doy cuenta que aquello que era preocupación para mí nunca ocurrió. Y en muy alto porcentaje esto es verdad. Nuestra mente se preocupa por aquellas cosas que pueden suceder y ahí divagamos, como lo dijimos al comienzo, y empezamos a divagar sobre nuestro futuro. Hace unos días una persona solicitaba en el programa Consultorio del Alma, solicitaba oración porque tenía miedo de enfrentar su futuro, porque se siente inseguro frente a su futuro. Querido amigo, nuestra vida está en Cristo. Es que en ese momento, cuando nos preocupamos por el futuro, no caemos en cuenta en que no pensamos lo verdadero sobre el futuro y estamos dudando de la fidelidad de Dios. Somos incrédulos cuando caemos en esto. Mira, necesitamos aprender a vivir confiados en que nuestro futuro está en las manos del Señor, en las manos de un Dios que es bueno en gran manera y que tiene un plan perfecto para nosotros. Ninguno se puede escapar de sus manos. Nada sucederá que le pueda sorprender a Él. ¿Te imaginas Dios sufriendo por esto? ¿Y ahora qué haré? No, Dios no hace esto. Nosotros caemos en esos pensamientos errados, pero no son de Dios. No divagues más en tu mente frente al futuro. Tu futuro está en manos del Señor. Ahora, no quiere decir que entonces te conviertas en un negligente, en un perezoso, no. En vez de preocuparnos por aquellas cosas que pueden sucedernos, sigamos el mandato de la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? Filipenses 4, ¿recuerda? Léela. Filipenses capítulo 4, versos 6 al verso 7. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y mediante súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Qué bendición cuando entiendo que mi futuro está en manos del Señor. Pero es necesario la mente bíblica para entender esto. Vamos a poner esto delante del Señor. Nosotros, el viejo y conocido adagio, ¿verdad? No podemos evitar que un pájaro vuele sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que haga un nido sobre ellas. Dice el dicho, la frase, ¿verdad? No podemos evitar que los pensamientos lleguen a nuestra cabeza, pero sí podemos evitar, si está el filtro de la palabra, que hagan morada en nuestra cabeza. La lucha en nuestra mente es diaria y es constante, y esto se producirá todos los días. Y el llamado que nos hace la palabra de nuestro Dios es a someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5, lo has leído muchas veces, léelo nuevamente. Quiero leerlo en la versión Reina Valera. Segunda de Corintios 10:5. ¿Conoces este texto? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escucha esto, porque ahí está la fórmula. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiere decir que hay pensamientos que se escapan de la obediencia de Cristo, porque todavía hay vestigios de una mente carnal. Deja que la palabra del Señor te transforme. Tú disponte para llevar todo pensamiento cautivo en oración, que cuando te despiertes sea lo primero que le digas al Señor. Le confieso que es una de las primeras frases que yo digo cuando me despierto. Señor, todo pensamiento hoy es llevado cautivo a ti. Todo pensamiento que produce mi mente hoy es llevado cautivo a tu obediencia, y ni uno solo de ellos escapa. Querido amigo, procuremos que cada uno de nuestros pensamientos corresponda con la verdad, con la palabra, y que pueda dar honra, gloria al Señor, que conoce cada uno de estos pensamientos.
Dice la palabra también en el Salmo 139. Antes de que haya una palabra en mi boca, el Señor conoce. Exactamente dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Nuestra mente puede convertirse en una mente que divaga, como le ocurría al pueblo de Israel. Pero nuestra mente bíblica es diferente. Pero para eso tenemos que dar el paso de impregnarnos, sumergirnos, empaparnos de la palabra. Señor, ayúdanos a que el filtro de la palabra esté en nosotros. Señor, a que podamos filtrar, Dios mío, todo tipo de pensamientos, todo tipo de sentimientos, todo tipo de emociones, que sean filtrados por tu palabra y por tu Espíritu Santo en nosotros. Guárdanos de caer, guárdanos de pecar, guárdanos de dejar que los pensamientos, los sentimientos y las emociones divaguen tan fuerte en nosotros que nos aparten de ti. Guárdanos, por favor. Señor, lleva cautivo todo pensamiento nuestro hoy a la obediencia tuya. Te lo pedimos hoy, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.